Hola, mis estimados amigos. Bueno, a solicitud de nuestros clientes, de nuestros seguidores, del público en general, quienes en el día a día nos plantean consultas, interrogantes sobre temas realmente interesantes, en este espacio buscamos dar respuesta de una manera fácil, sencilla, accesible a cada una de esas inquietudes que se logran presentar. Evidentemente lo hacemos con sumo respeto, apegado al ordenamiento jurídico venezolano, con estricto carácter técnico, jurídico, científico y académico para que la información sea realmente digerible y pueda llegar a cada uno de ustedes. En el día de hoy vamos a hablar de qué hacer cuando una persona es detenida o privada de su libertad. Primero que nada, es importante tomar en consideración que desde el punto de vista legal una persona puede ser detenida de dos maneras. La primera, que medie una orden de un juez donde se decrete la privación judicial preventiva de libertad de esa persona, debidamente expedida por un juzgado penal, por un juez de carácter penal. La segunda es que la persona es aprendida en flagrancia, es decir, que sea sorprendida en el justo momento cuando la persona está cometiendo el presunto hecho punible o a poca distancia de donde se cometió y que se le consiga en ese momento instrumentos, ¿ok?, con los que se hayan cometido este delito. Ahora bien, ¿qué se debe hacer en estos casos? Primero que nada, la persona tiene el derecho de que se le informe el motivo de su privación de libertad, ¿sí? De tal manera que la persona pueda documentarse en líneas generales cuál es ese motivo. Segundo, la persona que es detenida tiene el derecho de comunicarse con sus familiares o con un abogado de su confianza a los efectos de informar y poner en contexto sobre su estado de la detención y sobre la circunstancia en que se desarrolló la misma. Ahora bien, una vez que la persona se comunica con sus familiares o con sus abogados de confianza, ¿sí?, la persona debe nombrar un abogado defensor. ¿Cómo se realiza el nombramiento de un abogado defensor? Hay tres formas de hacerlo. La primera, que lo realice la persona detenida a través de un escrito donde designa a un abogado en particular de su confianza como su defensor. Y este escrito es consignado en el tribunal penal correspondiente. La segunda forma es que el nombramiento del abogado lo puede realizar un familiar de la persona detenida. En este caso, por lo general tiende a ser sus padres, tiende a ser el cónyuge, tiende a ser los hijos, tiende a ser los hermanos, cualquier persona familiar que en algún momento tenga vínculo con la persona detenida puede realizar el nombramiento del abogado defensor. Ese escrito es consignado en el tribunal y la persona detenida ratifica o no el nombramiento de ese abogado en el momento en que es presentado en la audiencia por ante el juez. Y la tercera forma es que la misma persona detenida, privada de libertad, una vez conducida ante el juez de control, en este caso, la persona nombre como su abogado defensor en la misma audiencia al abogado que le va a defender sus derechos e intereses durante el proceso. De tal manera que son tres vías, tres medios diferentes para nombrar el abogado defensor y, como se dan cuenta, está desprovisto de toda formalidad. Debe ser expedita y accesible a la persona detenida. Otro dato interesante es que la persona que es privada de su libertad, que es detenida, ya adquiere desde el punto de vista técnico la denominación de imputado o imputada. Eso no quiere decir que la persona
realmente cometió el delito, pero al ser conducida bajo una privación de libertad hacia un juzgado, bien sea por una privación judicial preventiva de libertad o a través de una aprehensión en flagrancia, la condición de la persona desde el punto de vista técnico comienza a ser la de imputado. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos de esta persona? Bueno, primero que nada, deben tener claro que desde el momento de la detención y dentro de las 12 horas siguientes, la persona debe ponerse a disposición del Ministerio Público. Y a su vez, desde el momento de su detención y dentro de las 48 horas siguientes, la persona debe ser presentada ante un juez de control penal, a los efectos de que se decida sobre su situación. Otro dato importante es que la persona tiene el derecho de no ser sometida a interrogatorio, de no declarar, y que esa no declaración no desvirtúe ni sea ni vaya en contra de sus intereses y derechos y de su propia defensa. Y por otro lado, pues también esa persona tiene el derecho a no ser sometida a tratos crueles durante su detención y que de existir deberá comunicárselo a su abogado defensor y al fiscal del Ministerio Público correspondiente. En todo caso, la persona detenida, ¿sí? Tiene un conglomerado de derechos que están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal. En líneas generales, estos son los tips que se pueden considerar importantes y a tener en cuenta en caso que una persona quede detenida o quede privada de su libertad. En todo caso, los familiares de estas personas también tienen que estar enteradas de qué hacer, cuál es su proceder. Si los llamaron a ellos, pues lo más conveniente, el paso siguiente inmediato a seguir es contactar a un abogado de su confianza para que el mismo ejerza el derecho de la defensa de la persona imputada que ha sido privada de su libertad. Finalmente, con esto, pues quiero dejarles claro que de una manera bastante sencilla buscamos, ¿sí?, darle información a nuestros seguidores, a nuestros clientes, al público en general, sobre diferentes tips de carácter jurídico y que por supuesto expresamos con el carácter profesional y con el carácter formativo para poder pues documentarnos sobre estos diferentes aspectos del mundo jurídico. Así que ha sido un placer compartir con ustedes. Les deseo lo mejor y bueno, hasta la próxima. Infinitas bendiciones.